En este video vamos a hablar de la función homográfica. La función homográfica es una función cuyo dominio son los reales menos d sobre c. Ese número ahora vamos a ver de dónde viene. Tal que f de x es igual a ax más b sobre cx más d. O sea, un cociente de dos lineales. Pero le pedimos que c sea distinto de 0, pues si c es igual a 0, este término no está y nos queda una lineal. Y además la condición que a por d es distinto de b por c. Esta condición haría que estos dos términos, uno sea múltiplo de otro, se pueda simplificar y ya no es una función homográfica. Este numerito viene de igualar el denominador a 0. El valor que hace que el denominador sea 0 es el valor que sacamos de todos los reales, formando así el dominio. Otra forma de expresar a la función homográfica es f de x igual a sobre bx más c más d, y acá le pedimos que b, este término de acá, sea distinto de 0. Si este numerito es 0, esto se va y nos queda a por c más d, que es un número real, o sea, sería una función constante. En este caso, el dominio sería todos los reales menos c sobre b, que sería el valor que hace 0 el denominador. El gráfico de estas funciones es una hipérbola. Vamos a ver el primer ejemplo. F de x, que va de los reales menos el 0 a los reales, tal que f de x es igual a 1 sobre x. Veamos el gráfico. Fíjense estos puntos que fuimos armando. Este es el punto 1 medio f de 1 medio. Si hacemos 1 dividido 1 medio nos da 2. 1 dividido 1, 1. 1 dividido 2, 1 medio. En el caso de los negativos, 1 dividido menos 2 menos 1 medio, 1 dividido menos 1, menos 1. Cada vez que toma valores más grandes, 1 dividido esos números van a dar valores cada vez más cercanos a 0. ¿Sí? Lo que vemos acá que hace que se me esté acercando al eje X. Ahora, cuando toma valores muy chiquititos, más cercanos al 0, estos numeritos dan números cada vez más grandes. ¿Sí? Lo que hace que ahora se vaya acercando al eje Y. Lo mismo en estos casos, ¿sí? Nada más que acá serían valores en módulo grandes pero negativos, y acá sería cercanos al 0 pero negativos. Lo que hace que se vaya acercando pero hacia la parte negativa del eje Y. Como vemos, la imagen de esta función son los reales menos el 0. Este punto no es alcanzado nunca por ningún valor de x. Vamos a ver los ceros de esta función. Los ceros de esta función no tiene, fíjense que nunca toca al eje x. Es más, si hacemos 1 sobre x igual 0, pasamos la x multiplicando, nos queda 1 igual 0, que es absurdo. Eso quiere decir que la ecuación no tiene solución. El conjunto de positividad, como vemos acá, toda esta partecita está por sobre el eje, es de 0 a más infinito. El de negatividad es toda esta partecita, que es de menos infinito a 0. ¿Dónde crece esta función? Nunca. Siempre está decreciendo, ¿sí? Decrece de menos infinito a 0 y también decrece de 0 a más infinito. Recuerden ponerlos con punto y coma. Y tenemos dos rectas muy importantes, que son las asíntotas. X igual 0, que es el eje X, es la asíntota vertical, e y igual 0 es la asíntota horizontal. Estas dos asíntotas dividen al cuadrante al plano en 4 partes que se llaman cuadrantes, ¿sí? Y en 2 de ellas está la hipérbola. Vamos a ver un segundo ejemplo. F de x igual a menos 1 sobre x. Si vemos el gráfico, ahora si reemplazamos por 2, f de 2 da menos 1 medio, f de 1 da menos 1 y f de 1 medio da menos 2. F de menos 1, 1, f de menos 2, 1 medio. Por lo tanto, es
similar a la otra, nada más que ahora está en los cuadrantes opuestos, ¿sí? En este caso la imagen también son los reales menos el 0, tampoco corta el eje X, el conjunto de negatividad en este caso es de 0 a más infinito, el conjunto de positividad de menos infinito a 0, no decrece nunca, sino que en ambos casos, en ambas ramas de la hipérbola, crece. Las asíntotas son las mismas que el otro caso, x igual 0 la vertical y igual 0 la horizontal. Ahora vamos a ver gráficos, pero de funciones de la forma f de x igual a x más b sobre cx más d. Para graficarla necesitamos calcular primero sus dos asíntotas, que son x igual a menos d sobre c, que es la asíntota vertical. La asíntota vertical va a estar en el punto que no está en el dominio, y la asíntota horizontal igual a sobre c. La justificación de las asíntotas la van a ver cuando vean la parte del límite. Una vez que tenemos dividido el plano en 4 cuadrantes, que son los cuadrantes que nos dividen estas dos asíntotas, necesitamos saber en cuáles dos de ellos está la hipérbola. Para eso simplemente le damos un valor. Vamos a ver el siguiente ejemplo. f de x igual 2x más 4 sobre x menos 1. Como vemos, el dominio son todos los reales menos el 1, lo que hace que el x igual a 1 sea la asíntota vertical y la asíntota horizontal sea 2. ¿Por qué? Porque los números que multiplican a las x son 2 y 1. Entonces, vemos las dos asíntotas y lo que hacemos es darle un valor a x, en este caso 0 le dimos y nos quedó 4 sobre menos 1 menos 4. Significa que una de las ramas de la parábola está por acá abajo, acercándose siempre las asíntotas, y la otra está en el cuadrante opuesto. De acá sacamos distintos conjuntos, por ejemplo la imagen. La imagen de f son los reales menos el 2. Recuerden que la imagen está relacionado con el valor de la asíntota horizontal. En el caso de las hipérbolas, la función nunca toca a la asíntota, pero ojo que eso no sucede con todas las funciones. Las funciones sí pueden tocar a las asíntotas. Vamos a ver otros conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de ceros es igual al menos 2, como vemos acá, donde corta el eje x. Analíticamente igualamos a 0, nos queda 2x más 4 igual a 0, porque el x más menos 1 lo paso multiplicando. Paso el 4 restando y el 2 dividiendo, quedándome x igual a menos 2. El conjunto de positividad es toda esta parte, que es de menos 1 a más infinito, y esta parte de menos infinito a menos 2. El conjunto de negatividad es de menos 2 a 1. Esta partecita queda por debajo del eje y. Esta función no crece nunca, por eso es vacío el intervalo de crecimiento. Sin embargo, decrece en las dos ramas. Por un lado decrece de menos infinito a 1 y por otro lado de 1 a más infinito. Vamos a ver las funciones del tipo f de x igual a sobre bx más c más d. Analicemos los desplazamientos con el GeoGebra. Acá vemos que le pedimos al GeoGebra una función en forma general y nos da la posibilidad de ir cambiando los distintos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si vamos cambiando el valor de a, que es el que está ahí arriba, la que tenemos graficada ahora es 1 sobre x, o sea que vamos a tener 2 sobre x, 3 sobre x, lo que vemos es que la función se va como alejando cada vez más del eje x e y, ¿sí? Ahora, si toma valores negativos, ahí pasa a estar en los otros cuadrantes, ¿sí? Bueno, volvamos al valor a igual 1 para seguir viendo. Y vamos a ver otros comportamientos.
¿sí? Vamos a ver el C, me interesa. ¿Qué pasa cuando el C va tomando distintos valores? Vemos que estamos corriendo a la izquierda, ¿sí? O se corre hacia la derecha, ¿sí? Lo que plantea este punto es un corrimiento de la forma horizontal. Y como vemos al correr, vemos que la asíntota vertical, ¿sí?, también se va a ir corriendo. ¿Qué pasa si corremos el D? Si vamos haciendo variar. Vemos que con números negativos va bajando, con números positivos va subiendo. Lo que hace este D es que varíe la asíntota horizontal. Entonces, la asíntota vertical va a tener que ver con este denominador. En este caso yo B no lo cambié, lo dejé en 1, ¿sí? Si B tiene otro valor, no va a ser el valor de menos C la asíntota, sino que también B lo va a afectar. Y en el caso de la asíntota horizontal, siempre va a estar afectado por este valor solito que tenemos acá, ¿sí? Volvamos a la presentación. Con lo que hemos visto en el GeoGebra, podemos concluir que la asíntota vertical es x igual menos c sobre b, lo que implica un desplazamiento horizontal. Estos dos numeritos afectan de esa manera. Y la asíntota horizontal es y igual d, que está afectado por este numerito que está solo ahí afuera, que implica un desplazamiento vertical, lo que hace cambiar la asíntota horizontal.